Amén. ¿A cuánto le gustan los viernes de enseñanza? Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso, aleluya, al que vive, el que reina? Aleluya. Este es el viernes de enseñanza. Y hoy estaremos hablando de un personaje, uno de los personajes importantes de la Biblia. Vamos a estar hablando de José. José, el hijo de Jacob. El que entró también a la tierra prometida. ¿Ustedes sabían que José también entró en la tierra prometida? No sabían. ¿Cómo así? José también entró en la tierra prometida. Cuando Israel salió de Egipto, salió también con los restos, con los huesos de José. Había una comitiva encargada de llevar a José. Porque una de las cosas que José pidió antes de morir, yo quiero entrar a donde Dios va a llevar a nuestro pueblo. Y había una comitiva encargada de llevar los restos de José. Así que los 40 años que estuvieron en el desierto, también estaba José ahí. ¿Usted sabía eso? José también entró en la tierra prometida. Aunque ese no es el tema, ¿no? Vamos a hablar de José cuando estaba vivo. Pero era tan querido, fue tan querido por el pueblo de Dios, que lo llevaron también. Lo llevaron con ellos. Y también pudo entrar a esa tierra que fluye leche y miel. ¿A cuánto le gusta José? José, el hijo de Jacob. La Biblia lo presenta a él como el hijo de Jacob, el hijo amado de Jacob. Y ese amor que su padre tenía hacia él trajo la envidia de sus hermanos. Los hermanos lo envidiaban y hasta lo odiaban, al punto de que lo querían matar. Mi hermano, que tus hermanos te quieran matar, quiere decir que el odio que tenían hacia ti era tremendo. Pero la Biblia dice que los hermanos lo odiaban tanto, pero era un odio provocado por la envidia, al punto que lo querían matar. No lo mataron porque uno de ellos, uno de los hermanos, intercedió para que no ocurriera. Pero los otros 10 lo querían matar. Lo querían matar. Bueno, los otros 9, porque el más pequeño también estaba con su papá en la casa. ¿Cuántos saben que había uno más pequeño? ¿Cómo se llamaba? Ay. Benjamín. Las escrituras revelan que José era tan especial para su padre, pero era especial porque la Biblia dice que lo obtuvo en su vejez. Con su madre. ¿Cómo se llamaba la madre de? ¿Cómo se llamaba la mamá de José? Ay. Raquel. La Biblia dice por qué Jacob amaba a José. Dice que lo amaba porque lo obtuvo en su vejez. No porque era más bonito que sus demás hermanos, no. Lo amaba porque lo obtuvo en un tiempo en donde él pensaba que no podía tener más hijos. En su vejez. Así que te puedes imaginar cómo Abraham amaba a Isaac. Pero lo amaba por eso, porque lo tuvo en su vejez con Raquel, porque era obediente. Vamos a ver que José era medio sapo de sus hermanos. Le contaba todo al papá de lo que sus hermanos hacían. Y eso trajo la envidia y el odio de sus hermanos. Pero también la Biblia me enseña con la vida de José que a pesar de que las cosas te puedan salir mal en la vida,
no quiere decir que Dios no tenga planes contigo. No quiere decir que Dios no tenga cosas buenas para ti. La Biblia narra, hablando de José, que él tuvo 2 sueños. Y yo he escuchado predicaciones sobre los sueños de José, en donde se dice y se advierte al pueblo que tengas cuidado a quien le cuentas tus cosas. Dicen que la equivocación de José fue haber narrado sus sueños a sus hermanos, que él debió guardárselo. Yo soy de la conclusión que eso no es así. Yo soy de la conclusión que en la perfecta voluntad del Señor le permitió a José narrar los sueños delante de su familia. Eso tenía un propósito para Dios. Porque si él no narra los sueños a su familia, nada de lo que vivió hubiese pasado. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Porque recordemos algo. Producto de los sueños que sus hermanos y sus padres oyeron, vino la envidia y el odio. Y cuando José fue a ver a sus hermanos, pero iba más que todo a inspeccionar lo que estaban haciendo, prueba de ello es que en esta última ocasión supuestamente estaban en un lugar y cuando José llegó ahí, sus hermanos no estaban ahí. Alguien tuvo que decirle: no, tus hermanos están en tal lugar, un lugar distinto al que Jacob les dijo que fueran a apacentar las ovejas. Y José se va hasta allá, a donde están los hermanos, los encuentra, y cuando los hermanos lo ven llegar, recuerden que ellos están llenos de odio en contra de él, no solo porque su padre lo amaba más que a ellos, sino porque le hizo una túnica de colores bien pretty y a ellos no. Yo me imagino que las mejores comidas también eran para su hijo amado José y a ellos le daban una ración normal. Y la Biblia dice que cuando José llega donde sus hermanos, ellos fraguan matarlo. Ellos entre todos dijeron: hey, vamos a aprovechar ahora para matarlo. Vamos a tomar la túnica, matamos un animal, teñimos la túnica con el sangre del animal y le decimos a nuestros padres que un animal feroz lo mató. Mira, sus hermanos fraguaron eso. Usted conoce la historia. La Biblia dice que Rubén, uno de los hermanos, uno de los mayores, fue el que intercedió y dijo: hey, no matemos al muchacho, metámoslo en ese pozo, un pozo que estaba vacío, que estaba seco. Ahí lo echaron con tal de no matarlo. Pero sí hicieron lo otro, porque cuando vinieron los ismaelitas, cuando saben que vieron que fueron los ismaelitas los que salvaron a José. Cuando vino una caravana de ismaelitas, recuerden que Ismael fue el hermano de Isaac, compraron a José. Los ismaelitas compraron a José y se lo llevaron a Egipto, y usted conoce la historia cuando estuvo en Egipto. Esa fue la historia. Los hermanos, para justificar la ausencia de José, hicieron parte del plan que habían convenido en hacer. Mataron un animal, untaron la túnica que de colores bien bonita que el padre le había hecho y le había regalado. Se la enseñaron, le dijeron a su papá que su hijo querido, mi hermano, es fácil leerlo, pero que tus hermanos lleguen con un cuento delante de tu papá y de tu mamá diciendo: tu hijo murió, un animal lo mató, aquí está la prueba. Nos dimos cuenta porque en el camino encontramos la túnica. Y ellos sabían cuánto Jacob amaba a José. No les importó que les diera un infarto.
por la ausencia de su hijo amado. No les importó que su padre, vaya, de la tristeza muriera. No les importó. Ellos cumplieron esa parte del plan. Jacob pensó que su hijo amado en efecto había muerto. Y pasaron años, donde Jacob ya se había resignado de que, bueno, mi hijo amado murió, pues. Yo soy de la opinión que Dios permitió, en su perfecta voluntad, que José narrara los sueños. ¿Por qué? Porque había una preparación posterior a eso. Recuerden que Dios conoce el principio, conoce el final desde el principio. Y Dios tenía que preparar a José para las responsabilidades que él tendría años después. Y si esa envidia y ese odio no produce lo que los hermanos hicieron, no hubiésemos encontrado al José años después de todas las pruebas que vivió, que su corazón Dios lo sanó y que él pudiera ser el gran José, recordado por todo Israel, en una tumba que por 40 años cargaron sus paisanos en el desierto. Se llevaron a José y tuvo con ellos 40. Mi hermano José era muy querido. Y este es el José que Dios preparó, producto de ese sueño que Dios le permitió que sus hermanos y su padre oyeran. Porque también en el segundo sueño, porque el primer sueño hacía referencia a que sus hermanos se iban a doblegar a él. En el segundo sueño incluyó a Jacob y a su madre, que ellos también, el sol y la luna, fue incluida en el segundo sueño, que también iban a doblar rodillas delante de él, cosa que a Jacob no le gustó tampoco. Y la Biblia dice que Jacob reprendió a José por el segundo sueño, no por el primero. Por el primer sueño, Jacob no dijo nada. Cuando el sueño lo alcanzó a él, no le gustó el sueño. Pero si eso no ocurre, y José no vive todo lo que vivió a posteriores, José no hubiese tenido la madurez, el corazón sano para dirigir los destinos de toda una nación y de salvar a sus paisanos. Dale un aplauso a la que vive y reina. Aleluya. Por eso la Biblia también me enseña con la vida de José que aunque las cosas no salgan bien a tu favor, si te mantienes fiel y en los caminos de Dios y haces las cosas correctamente, las bendiciones vendrán en su momento. ¿Cuántos lo creen conmigo? Por eso, no importa las cosas que puedan venir en tu contra, la Biblia me enseña que yo debo seguir haciendo lo que es correcto. Y Dios se encargará del resto, como se encargó en el caso de José. Para eso yo quiero que por favor leamos 2 versículos antes de entrar en materia. Primera de Pedro, búsquelo por favor. Primera de Pedro, capítulo 4. Versículo 19. Primera de Pedro 4, 19. ¿Lo tiene? Mi hermano,
Subráyalo en tu Biblia, si puedes. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, me encanta ese versículo. Dicen que los que padecen según la voluntad de Dios, es decir, que las cosas no salgan bien, pero tú estás en el camino de Dios. Dice la Biblia, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ese es el trabajo nuestro, ese es el trabajo tuyo, ese es el trabajo mío, ese es el trabajo de todo servidor del Señor. Me encanta porque dice que si tú padeces, y mi hermano, como cristianos padeceremos. Habrá gente que te atacarán, te difamarán, te querrán hacer daño, como los hermanos de José. Lo querían matar, dice la Biblia. Lo querían matar. Pero la Biblia dice que en este versículo dice que aquellos que padecen según la voluntad de Dios, José estaba en la voluntad de Dios, ¿sí o no? Claro que estaba en la voluntad de Dios. Dice, encomienden sus almas al fiel, me encanta como lo dice allí, al fiel Creador. Y me gusta el final. Hagan el bien. Mi hermano, aunque tal vez puedas estar siendo víctima de situaciones injustas en tu contra, la Biblia me enseña que yo debo encomendarme a Dios y hacer el bien. Dios se encargará del resto. Encomendarme a Dios, hacer lo correcto y hacer el bien. Ese es el trabajo tuyo y mío como hijos de Dios. Mi hermano, cuídate de hacer el bien. Si haces el bien, mi hermano, si usted examina la vida de José, José no la tuvo fácil, la tuvo dura. Primero con sus hermanos. Déjame repetirlo, lo querían matar. Lo querían matar. Y para no matarlo lo vendieron. No les importó el dolor que le causaron a su papá, mintiéndole diciendo que un animal salvaje lo había devorado. Y estuvieron de acuerdo en lo que hicieron, estuvieron de acuerdo, incluyendo al que lo salvó, porque el que lo salvó estuvo de acuerdo en lo demás, solamente en que no lo mataran. Él dijo, no lo matemos, pero también lo odiaba. También le tenía envidia. Lo único bueno que hizo fue que intercedió para que no lo mataran. Pero en todo lo demás, él formó parte. Cuando untaron la túnica con la sangre del animal, Rubén estaba ahí y avaló eso. Cuando le fueron a contar al viejo que su hijo había muerto, Rubén estaba ahí y no dijo nada. Guardó silencio cómplice. Pero estaba ahí. Pero cuando José vivió lo que vivió, primero en casa de Potifar, usted conoce la historia, la mujer se le insinuó. ¿Qué hizo José? Como dice en el versículo 19 que acabamos de leer, hizo lo que es correcto. Hizo el bien. Él dijo, tu marido me ha dejado la confianza de encargarme de toda tu casa, menos de ti. ¿Cómo yo voy a hacerle eso a Dios y a tu marido? ¿Qué hizo José? Mi hermano, y tú puedes decir lo que tú quieras,
Pero esa corrida de José agradó a Dios. Dale un aplauso al que vive. Usted conoce la historia, la mujer quedó con un pedazo de trapo de José. Vilmente lo acusó delante de Potifar. Potifar, a pesar de saber a la mujer que tenía, no le quedó otra que encarcelar a José. José llegó a la cárcel. La Biblia no me dice que José llegó a la cárcel comentando con los que estaban en la cárcel: esa hija del diablo no la toqué y aún así me acusó y por ella estoy aquí. No. José calladito apoyó lo suyo, fue a la cárcel y cambió la vida de la cárcel también. La Biblia dice que en la cárcel todo cambió desde que José llegó ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios estaba con José. Mi hermano, y por eso aplica para ti y para mí. A pesar de que las cosas no te puedan estar saliendo como esperas, no quiere decir que Dios no está contigo, sino que son circunstancias que en la infinita voluntad del Señor debes atravesar, porque Dios tiene un propósito contigo. ¿Cuántos lo creen conmigo? Coincidió con el panadero y el copero del faraón. También les reveló sueños. Dijo que uno le iban a cortar la cabeza y el otro iba a ser restituido en su cargo. A los dos le dijo al copero: tú vas a volver a tu puesto. Cuando estés allá, por favor, acuérdate de mí. Al panadero le dijo: lo siento, papá, a ti te van a cortar la cabeza. Y así fue. Cuando el copero llegó donde el faraón, ¿se acordó de José? Y cuando finalmente José fue llamado 2 años y pico después, porque ahí fue donde se acordó, cuando el faraón tuvo aquel sueño de las vacas flacas y de las vacas gordas, el copero dijo: hacha la vida. En la cárcel hay un muchacho judío que yo le prometí que apenas llegaba aquí me iba a acordar de él para sacarlo de la cárcel. Y así fue. La Biblia dice que cuando José fue instaurado como segundo en el puesto, ¿le hizo algo al copero? ¿Le hizo algo a la hija del diablo esa? La hija de Potifar. ¿Le hizo algo? ¿Se acordó de ella? La Biblia, José la mencionó en algún momento de cuando fue el segundo al mando. ¿Qué hizo José? Hacer lo correcto. Mi hermano, la mujer de Potifar, yo me imagino que estaba asustada cuando José fue elevado como segundo hombre al mando, porque seguramente ella pensó: va a venir en contra mía por lo que le hice. Pero José ni se acordaba de ella. ¿Por qué? Porque José hizo lo correcto. Ella hizo mal en contra de él, al igual que sus hermanos. Pero él hizo lo... Mira, hermano, esa es la diferencia. Como hija y como hijo de Dios, seremos objeto de injusticias. Seremos objeto de gente que va a olvidar el bien que le hiciste. Pero a ti y a mí, ¿qué nos toca? Hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Mi hermano, que Dios, como pasó con José, que Dios se encargue. José no hizo memoria de la gente que le hizo mal.
que fraguó en contra de él. Usted conoce la historia cuando los hermanos, cuando vino la hambruna, cuando vino los 7 años de escasez que alcanzó a Jacob y a su familia y mandó a sus hijos a buscar comida a Egipto, ya siendo José el segundo hombre al mando. Y Egipto lleno de provisión por todas partes, producto de lo que José, de cómo José administraba el reino de Egipto. Sus hermanos llegaron. José en algún momento dijo: lo estaba esperando, hijos del diablo, me las van a pagar ahora. Por ningún lado. La Biblia dice que José lloró con sus hermanos. Les hizo ver que lo que le hicieron era plan de Dios. Y que si ellos no lo hubiesen vendido como hicieron, él no hubiese llegado a ocupar el lugar que tenía. No se vengó de ellos. No les restregó en su cara el mal que le habían hecho. ¿Qué hizo José? Lo correcto. Dale un aplauso al que vive y reina. Ese fue como el resumen de la vida de José. Pero yo tengo aquí puntos importantes. Eso está en Génesis, esa historia está en Génesis 37. Por favor, búsquela. Génesis capítulo 37 en adelante. Un José que no tenía la culpa de que su padre lo amara más que sus hermanos. José no era culpable de eso. Sí, era medio sapo. La Biblia dice que cuando José venía del campo de ver a sus hermanos, le contaba a su papá todo lo que sus hermanos hacían. Así que Jacob estaba bien enterado de lo que sus hermanos hacían, por culpa de José, que era el enviado. Así que no le caía bien por eso tampoco, porque no le solapaba las cosas malas que hacían. Pero la Biblia dice, versículo 4, Génesis 37, que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué cosa? Lo aborrecían. No les caía mal, lo aborrecían. Este sí es un odio literal. No cuando Jesús dijo que tienes que aborrecer a tu padre, madre, hijo, no sé qué, para ser su discípulo. No. Este era un odio, un aborrecimiento literal que tenían sus hermanos en contra del pobre José. Dicen que no le podían hablar pacíficamente. ¿Ha tenido usted esa experiencia? Que no le puedas hablar pacíficamente a alguien por la ira que tienes. A veces por el enojo que tienes en contra de alguien, no puedes hablarle de manera pacífica. Y cada vez que le hablas con grosería. ¿Alguien te ha hablado con grosería en algún momento? Tú también, gloria a Dios. ¿Alguien lo reconoce? Por eso el buen consejo cuando estás así es: busca tu mejor esquina, arrodíllate y pídele a Dios que te quite esa inquina, esa gana de mandar para donde Betty, antes de dirigirte a la persona.
Porque, mi hermano, no es de Dios ese tipo de conductas. El cristiano, uno de los dones, una de las virtudes que debe tener el cristiano es dominio propio. Y cuando tú no le puedes hablar pacíficamente a alguien, te falta dominio propio. Ay, ay, ay. Pero la Biblia dice que los hermanos de José no podían hablarle pacíficamente. Así que tú te puedes imaginar cuando José iba donde estaban sus hermanos y él llegaba con el almuerzo y que, hey, hermano, aquí está el almuerzo. Déjalo ahí, vete rápido. No le podían hablar pacíficamente al muchacho. No le podían hablar pacíficamente. Porque lo aborrecían y lo odiaban. ¿Por qué? Porque el papá lo quería más que a ellos. Por eso, madre que estás aquí, que tienes más de uno, cuidado. Cuidado con eso. Cuidado con demostrar. Voy a repetirlo. Cuidado con demostrar. Porque puedes que tengas un favorito en tu mente. El peligro es demostrarlo. Cuidado con demostrar que amas más a uno que al otro. Déjame decirte, ellos se dan cuenta. Ellos lo saben, ellos lo ven y lo sienten. Por eso el padre y la madre sabia tiene cuidado en cuanto al trato con sus hijos. Porque estos se dieron cuenta que Jacob amaba más a José que a ellos. ¿Por qué? Porque Jacob lo demostraba. Y eso es peligroso. Eso es. Mira el odio que lo tenían. Lo querían matar. Lo querían matar por culpa de que el padre lo quería más que a ellos. Ahora, yo espero que eso no pase aquí en ninguna familia. La sangre de Cristo. Que un hermano quiera matar a otro porque la mamá lo quiere más o el papá lo quiere más. Y Dios dejó eso ahí para nosotros los padres. Que aprendamos a saber amar a nuestros hijos. Cuidado con amar a uno más que al otro y demostrarlo. Cuidado. Tal vez no dirán nada el tiempo que están contigo. Pero cuando salgan de tu tutela, se llevarán eso con ellos y en algún momento te la van a devolver. Dale un aplauso al que vive. Aleluya. A su nombre. La Biblia dice que ellos aborrecían más a José, no solamente por el amor de padre, sino por los sueños. Encima de que no les caía bien, vino con unos sueños a contarlo delante de los hermanos y dice, ahora llegó el soñador este. Y dice la Biblia que lo odiaban más por eso. Versículo 11. Dice, y sus hermanos le tenían ¿qué cosa? Le tenían envidia. Y la envidia nubla la vista y los pensamientos. Cuando envidias a alguien, siempre buscarás lo malo en él o en ella. Nunca verás buenas actitudes. Siempre buscarás las malas para resaltarlas. Porque le tienes envidia. Al buen estudiante, el que siempre gana 5, te llaman nerd y te ponen toda clase de sobrenombres. Porque tienen envidia de ti. Porque siempre ganas buenas notas. Porque la envidia nubla el pensamiento y la vista natural. ¿Cuántos lo creen conmigo? Por eso la Biblia dice, no tengas envidia de nadie. Porque las bendiciones que Dios tiene para ti, en su tiempo llegarán a ti. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dale un aplauso a la que vive y reina. Aleluya.
El versículo 18 dice que conspiraron. Cuando ellos vieron que venía de lejos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Y mi hermano, la conspiración es un acto en donde participan varios. En una conspiración no es de uno ni de dos. Una conspiración siempre es de varios. Voy a volver al caso de Rubén. Rubén, gracias a Dios, fue el que intercedió para que no lo mataran. Pero él formó parte de la conspiración para engañar al viejo, para engañar a Jacob, para decirle: tu hijo, el que amas, un animal lo devoró. Aquí está la prueba. En otro viernes de enseñanza te voy a enseñar que esta conspiración trajo consecuencias. En otro viernes de enseñanza te voy a enseñar por qué Dios desechó a alguno de ellos y por qué Jesús vino de una tribu y no de otra. Fue producto de esta conspiración. En un viernes de enseñanza vamos a hablar de eso. Dios no olvidó esta conspiración. Y cuando llegó el momento en que Dios tuvo que escoger algunas, Dios dijo: a este no. Estos formaron parte de la conspiración en contra de mi hijo, estos no. Un viernes de enseñanza vamos a hablar de esa conspiración que trajo consecuencias. Mi hermano, cuando tú conspiras contra alguien de Dios, las consecuencias vendrán. Tranquilo, no tienes que aplaudir, ni tienes que decir amén. Pero las conspiraciones contra un hijo o una hija de Dios son anotadas. Y Dios hace que te pase igual que Jeroboam. ¿Cuántos recuerdan a Jeroboam? ¿Cuánto me está hablando en chino? Jeroboam mandó a hacer 2 becerros de oro. ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Engañó a todo un pueblo y les dijo: estos son tus dioses. No vayan a Jerusalén. Ese era el tiempo en que Israel estaba dividido en el sur y en el norte. Él engañó al pueblo. Jeroboam era el rey y le dijo: no vayan a Jerusalén, donde Dios había establecido que tenían que ir a adorarle. Y engañó al pueblo por muchos años. Mucha gente fue a los becerros a pedir por hijos, a pedir por enfermedades para que fueran sanados, porque el rey los mandó. Y ellos, obedientes al rey, fueron a los becerros. Y esa conspiración que hizo Jeroboam con los que estaban en su entorno, Dios no la olvidó. Y la Biblia dice que Dios lo dejó correr. Y él pensó que nada le iba a pasar. Y la Biblia dice, y así empieza, no voy a ir al versículo, pero el versículo empieza diciendo: pero su hijo enfermó. Su hijo enfermó. Y Dios esperó el momento ese. Dios dijo: aquí me las voy a coger. Toda la conspiración que hicieron en contra del Dios viviente, aquí. La Biblia dice que años pasaron y Jeroboam pensó que nada le iba a pasar. Hasta que y así empieza Dios diciendo, para que sepan por dónde viene la cosa. Dios dijo: su hijo enfermó. Y cuando su hijo enfermó, Dios dijo: aquí
aquí es que yo me las voy a cobrar. Todo el daño que hicieron, la conspiración que levantó en contra del pueblo, que los mandó a becerros en vez de mandarlos al rey de reyes, los mandó a becerros. Cosa hecha por hombres. Y Dios tomó venganza, le mató al hijo. La mujer no fue donde los becerros cuando su hijo enfermó. Jeroboam disfrazó a su mujer y le dijo: ve donde el profeta. Disfrázate y ve donde él para que no te reconozca. El mismo profeta que le había dicho a él, a Jeroboam: tú vas a ser rey de Israel porque voy a dividir el reino y uno de los reinos te pondré a ti por rey. Cuando su hijo enfermó, ya el profeta estaba viejo. Dice la Biblia que ya no veía bien. Por eso mandó a la mujer que se disfrazara, Kaira. Y la mujer disfrazada fue donde el profeta. Pero se les olvida que hay un Dios que todo lo sabe. Y Dios ya había hablado con el profeta, ciego, ya no veía bien. Y Dios le dijo: por ahí va a venir la mujer de Jeroboam a hablar contigo, para que ores por su hijo que está enfermo. Viene disfrazada. Y cuando llegue, quiero que le digas esto, esto y esto de mi parte. ¿Cuántos conocen el pasaje? Cuando la mujer de Jeroboam llegó a la casa del profeta, la Biblia dice que no había ni entrado bien. Y el profeta le dijo: entra, mujer de Jeroboam, que tengo que hablar contigo. Y cuando la mujer entró asustada, disfrazada, el profeta le dijo: Dios habló conmigo y me dijo que tu hijo está enfermo. Y me mandó a decirte lo siguiente: por cuanto todos estos años, por culpa de tu marido, mi pueblo se apartó de mí, de mi presencia, apenas pongas el pie en tu pueblo, tu hijo morirá. Y dile a tu marido que toda su descendencia también morirá. Los que vivan con él serán matados por enemigos, y los que estén lejos de él, perros se los van a comer. Dile así a tu marido. ¿Por qué? Porque Jeroboam conspiró contra Dios. Y mi hermano, sí, José no les hizo nada a sus hermanos. Volviendo a José, cuando los hermanos fueron a buscar pan a Egipto, que él los sació. Ya usted conoce la historia de que dejó a un hermano, dejó al más pequeño, a su hermano, y lo volvió. Usted conoce la historia. El asunto es que José no hizo nada, al contrario, José amó a sus hermanos, a pesar de lo que le hicieron. Los abrazó, lloró con ellos, les explicó todo lo que pasó, les perdonó lo que hicieron. Ellos estaban asustados porque dijeron: seguramente nos va a matar porque no va a olvidar lo que le hicimos. ¿Usted conoce la historia? José no les hizo nada, los perdonó, pero Dios lo tenía anotado. Y un viernes de enseñanza te voy a enseñar que esa conspiración que hicieron sus hermanos en contra de él, Dios se las cobró. Dios se las cobró. Porque mi hermano, Dios no olvida. Por eso me encanta ese versículo 1 de Pedro 4:19, cuando dice que aquellos que se levanten en contra tuya, dice: encomienda tu alma a Dios y haz el bien. Sigue haciendo el bien.
como pastor de esta iglesia, la familia pastoral, el liderazgo, usted con personas que tal vez han ido a levantar falsos testimonios en contra de ustedes. Tal vez familias, personas que conocen o tal vez no conocen, se han levantado y te enteraste pues. Lee primera de Pedro 4:19. Porque primero la Biblia me enseña que por muy bien que actúes, serás atacado en algún momento. Mi hermano, si atacaron a Jesús lo atacaron. Pero también me enseña la Biblia algo. Haz lo correcto. Tú sigue haciendo lo correcto. Deja que sea Dios el que juzgue. Deja que sea Dios. Mi hermano, me encanta porque José nunca se vengó de nadie. José nunca se vengó. Tuvo un corazón sano y administró a Egipto de manera ejemplar. Cuando su familia vino, después que perdonó a sus hermanos y le dijo: díganle a mi padre que estoy vivo y vengan con él. Cuando volvió la familia con Jacob y toda Israel con él, todavía José tenía un corazón tan sano que los llevó a la mejor tierra de Egipto en el momento. Porque cuando vino Jacob con toda la familia, con toda la descendencia, con los hijos de Israel, el faraón le dijo: pon a tu familia donde mejor te parezca. Y él, de buen corazón que tenía con ellos, los puso en la mejor tierra, la más productiva que en el momento había en Egipto. Los llevó a Gosén. Y allí permaneció todo Israel, gracias a José. Por eso, cuando José, antes de morir, dijo, porque la profecía de que iba a una tierra que fluye leche y miel también le llegó a él. Y una de sus últimas palabras antes de morir fue: no me dejen aquí en Egipto. Cuando yo muera, llévenme con ustedes. Yo también quiero entrar a esa tierra. Y la Biblia dice que cuando salieron de Egipto, luego de las 10 plagas, también iba José con la gente. Ese José que les salvó la vida, que los alimentó, los sustentó, los amó y los depositó en la mejor tierra de Egipto en el momento. Donde estaban sus hermanos que lo odiaban, que lo repudiaban, que lo querían matar, que lo vendieron. A todos ellos los llevó a la mejor tierra de Egipto, la más productiva. Gosén era la tierra más productiva de Egipto en el momento. Ahí los llevó José. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que es correcto. Dejando el odio atrás. No acordándose de lo mal que le hicieron o lo mal que le pagaron. Pero Dios no lo olvidó. Dios no lo olvidó. Y eso es para un viernes de enseñanza. Dale un fuerte aplauso a que vive y reina y ponte de pie. ¿Qué te quiero enseñar con todo esto, amado? La Biblia dice que Dios siempre estaba con José. ¿Por qué? Porque José hacía lo correcto. Mi hermano, cuando alguien te ataque en tu trabajo, porque a veces hay jefes que te atacan. Hay jefes que por más que tú trabajes bien, vienen porque te tienen odio, pues. Yo no sé. ¿Cuántos han vivido eso?
de jefes que a pesar de que trabajas bien, la tienen contigo. Siempre buscan un motivo para llamar la atención a ti. Y a veces tú no entiendes por qué me están llamando la atención si yo trabajo bien. La Biblia te enseña con esto que te estoy enseñando esta noche, que si eso te llega a ocurrir, sigue haciendo lo correcto. Sigue trabajando con el mejor de tus empeños. Porque recuerda que no es para el hombre, es para Dios que trabajas. Él es el que te promoverá. Él es el que te llevará a mejores destinos. Porque has entendido que hacer lo correcto es propio del buen cristiano. Así que mi hermano, no importa tu circunstancia, José la tuvo peor que nosotros. Pero José nunca dejó de hacer lo correcto. Él encomendó su alma a Dios y dejó que Dios se encargara de todo. Siguió haciendo lo correcto y es el mejor consejo que te puedo dar. En cualquier faceta de tu vida, sigue haciendo lo correcto. Aunque no te paguen bien, aunque no sean agradecidos contigo, aunque sin necesidad te indispongan, sigue haciendo lo correcto. Que Dios hará justicia cuando llegue el momento. Jeroboam pensó que se saldría con la suya, pero Dios esperó el momento oportuno. Los hermanos de José dijeron, bueno, nos salvamos. Menos mal que no lo matamos. Nos llevó a Gosén y vivieron bien. Pero Dios dijo, yo tengo una deuda con ustedes y ustedes me las van a pagar. Un viernes de enseñanza te voy a explicar lo que Dios hizo con estos hijos de Israel que conspiraron en contra de José. Porque Dios no lo olvidó. Y Dios no va a olvidar el bien que tú hagas a pesar de cualquier circunstancia que se quiera levantar en tu contra. Amén. Dale un fuerte aplauso al que vive. Aleluya, hácelo fuerte.